involucra, digamos, un trabajo con espacio confinado. ¿Por qué lo hemos querido incluir, digamos, el presente modelo de lección aprendida? Porque precisamente dentro de un sistema de gestión, una de las herramientas para poder rescatar las oportunidades de mejora es precisamente revisando los informes de investigación de los accidentes o incidentes que podamos tener en nuestra empresa, en nuestra organización. Y bueno, el día de hoy hemos querido recabar uno de los accidentes que ocurrió en Perú, en Lima, con una aplicación de actividades en un espacio confinado. Ayer también lo hemos comentado porque también aplicaba para trabajos en caliente, pero ahora enfocado ya más en un trabajo de espacio confinado. Este accidente sucedió el día 11 de septiembre del 2019, el año pasado, a las 1:10 de la tarde, cuando se realizó, digamos, o dentro de las actividades programadas era realizar la limpieza de un grifo. Por tanto, el personal debía entrar, digamos, al tanque del grifo para poder realizar esta limpieza. Y al realizar esta limpieza aplicaba ciertas herramientas que generan chispa, como es una moladora. Pero previamente no se siguieron, digamos, ciertos controles, como el de revisar si existía alguna atmósfera peligrosa, porque teniendo en cuenta que ya estamos hablando de un tanque cerrado, que vamos a revisar más adelante también los tipos de espacio confinado, estaríamos hablando también que se trata de un espacio confinado al tener un recinto cerrado y con accesos restringidos. Y en este caso existían atmósferas peligrosas por cierto combustible que no se había retirado del todo. Entonces, precisamente cuando se ingresa, digamos, este personal a realizar la labor de limpieza con amoladora, genera una chispa y teniendo en cuenta el círculo del fuego, ya existía un combustible dentro y sucede, digamos, una deflagración generando una explosión y lógicamente como consecuencia generó algunas lesiones graves con quemaduras muy graves, digamos, a los trabajadores que realizaban esta labor. Entonces, bueno, he querido enfocar, digamos, este presente evento como una lección aprendida porque precisamente una vez que revisemos los lineamientos nos vamos a dar cuenta que al generar nosotros lineamientos básicos en un sistema de gestión en sí enfocados en procedimientos, en estándares, al menos vamos a asegurar que los trabajadores, siguiendo el paso a paso de estos lineamientos, puedan efectuar tareas de manera segura, ¿no? Lógicamente acá no existían procedimientos, no existían estándares, que es lo que comúnmente sucede, ¿no? En muchas empresas o en muchas organizaciones, ¿no? Si bien es cierto, era un grifo, pero eh, deberían haber existido ciertos controles, ¿no? Entonces, se obviaron ciertos controles y, lógicamente, generó un accidente, ¿no? De gran potencial. Dentro del marco normativo, como ya había indicado también previamente, vamos a revisar inicialmente algún marco normativo internacional, porque precisamente habíamos especificado que el marco normativo nacional, que es la ley 29783 y algunas normas sectoriales que hemos tomado como referencia, si bien es cierto, generan las pautas generales para poder realizar los trabajos de manera segura, pero tendríamos que revisar también algunas normas internacionales para poder ser más específicos, digamos, en estos lineamientos. Lógicamente existen ciertas organizaciones del sector privado mayormente que ya cuentan con los sistemas de gestión propios, ¿no? O sea, ya han tomado como referencia algunas de estas normas internacionales y ya han incluido en sus procedimientos estos lineamientos que vienen especificados y lógicamente ya lo toman como un sistema propio, ¿no? Que eso es muy válido. Bueno, dentro del marco normativo tenemos la NFPA 350, que es la guía de mejores prácticas para el ingreso y trabajo seguro en espacios confinados. Es una norma americana la cual establece ciertos lineamientos para poder realizar de manera segura los trabajos en espacios confinados. La norma OCHA
La norma OCHA 29, digamos en su volumen CFR 1910-146, subparte J, prácticas y procedimientos para espacio confinado. Bueno, hay dos normas que hemos revisado y en algunas hemos recalcado algunos lineamientos básicos. También tenemos la OCHA 1926.21, que es la subparte A, espacio confinado durante la construcción, y que precisamente genera algunas responsabilidades que vamos a ir, o que hemos incluido en el presente curso. La ANSI, la ASSEZ 117.1-2016, que genera ciertos requerimientos de seguridad para espacios confinados. Asimismo, la ANSI ASSE A10.43 de 2016, ¿no? Que es espacio confinado para trabajos en construcción y demolición. Es importante que tomemos nota de estas normas referenciales, vuelvo a recalcar, para poder incluirlas en nuestro sistema de gestión como referencia, ¿no? Vuelvo a recalcar, hay ciertas organizaciones que ya las tienen incluidas, pero es muy importante que nosotros conozcamos de dónde salen estos lineamientos. Dentro del marco normativo nacional hemos querido reflejar los dos principios fundamentales de la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Recordemos que es la ley que aplica a todos los sectores económicos, a todo el sector público y privado, incluyendo Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Por tanto, es la que abarca, digamos, a todos los rubros. Y debajo de esta ley, digamos, podríamos decir que están las normativas sectoriales. Sin embargo, hay ciertos lineamientos específicos que si no cuenta la ley, va a primar la normativa sectorial, ¿no? En este caso, hemos querido enfocar los principios de prevención y responsabilidad. El principio de prevención, que te indica que el empleador garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones para proteger la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Entonces, el empleador está en la obligación de generar ciertos medios para prevenir anticipadamente los trabajos de manera segura, ¿no? Cuando vas a proyectar un determinado programa de trabajo, tienes que incluir ciertas medidas de prevención y asegurar que estas labores se realicen de manera segura. Y es más, lo que te indica este principio de prevención, que deben de incluir a tu personal contratista, o sea, no solamente tu personal directo, sino tu personal contratista, subcontratista, proveedores. El principio de responsabilidad, que es el empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente, ¿no? O enfermedad que pueda sufrir dentro del entorno laboral. Estamos hablando de una enfermedad profesional. Entonces, es una responsabilidad por parte del empleador cualquier implicancia económica. Entonces, en base a estos dos principios, nosotros tenemos que tener muy cierto que debemos establecer los controles más efectivos posibles que podamos incluir en nuestro sistema de gestión, lógicamente previa evaluación de riesgos para mantener un ambiente de trabajo saludable, ¿no? Y evitar posibles accidentes. Dentro del marco sectorial, hemos querido enfocar el marco de minería, para lo cual sí especifica, digamos, que dentro de los trabajos de alto riesgo es considerado el trabajo de espacio confinado. Por tanto, obliga a que se tomen ciertos lineamientos como procedimientos, estándares y capacitación en trabajos de espacio confinado, dentro del capítulo 14 del Decreto Supremo 024-2016 y su modificatoria, Decreto Supremo 023-2017, el subsector minería. Hablamos del subsector minería porque el sector en sí es energía y minas. Y dentro del subsector electricidad también ha tomado un espacio para generar cierta referencia a lo que es los trabajos en espacio confinado. Precisamente en el título 4, en actividades realizadas en los sistemas eléctricos, el artículo 49 especifica ciertas obligaciones a tener en cuenta para realizar actividades con trabajo de espacio confinado, donde especifica que debes evitar atmósferas peligrosas
con riesgo de muerte o enfermedades graves, y también especifica que se tiene que contar con un permiso de trabajo previo para poder realizar un trabajo, en este caso de espacio confinado, así como que deben ser capacitados y entrenados y deben seguir manuales internos sobre procedimientos específicos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, vemos en una relación entre ambos subsectores, en este caso minería y electricidad, ambos recalcan los lineamientos mínimos a seguir para poder realizar trabajos en espacio confinado, ¿no? Que es el incluir con permiso, un PETAR, que también lo dice minería, el generar capacitación previa para realizar trabajos con espacio confinado, o sea, quiere decir que vamos a tener personal entrenado para realizar trabajos en espacio confinado, y también incluir procedimientos o manuales o estándares para realizar este tipo de trabajo de alto riesgo, trabajos en espacio confinado. Y dentro también de la norma sectorial hemos querido reflejar la norma de construcción, o la norma de construcción, que es la G050, seguridad durante la construcción. En el literal 18 establece cierto lineamiento para los trabajos en espacio confinado, y precisamente parte de esos lineamientos hemos incluido en el presente curso, ¿no? Más adelante vamos a ir revisando dentro del procedimiento en sí que hemos establecido para realizar labores en espacio confinado. Y también tener en cuenta que existe el decreto supremo que aprueba el reglamento de seguridad y salud en trabajo en el sector construcción, ¿no? El decreto supremo 011 del año pasado, del año 2019. Y también recalcar que este decreto supremo no deroga la norma G050, sino más bien es un complemento, porque existían ciertos vacíos de la G050 que ahora con el decreto supremo ya especifica, digamos, algunos lineamientos. Dentro de este decreto supremo, en el subcapítulo 4, inducción, capacitación, entrenamiento y sensibilización, también hace referencia a los trabajos con espacio confinado, en la cual en el artículo 54 especifica que se debe realizar la capacitación para todos los riesgos existentes en cada puesto de trabajo, incluyendo, entre otros temas, los trabajos en espacio confinado. Entonces, una vez más, el sector construcción también se hace referencia a los lineamientos para poder realizar trabajos en espacio confinado. Bueno, lo que hemos querido enfocar el día de hoy, algunas normativas sectoriales, de las cuales hemos tomado como referencia para las pautas mínimas, ¿no? Pero también, como ya indicamos, hemos tomado referencia a algunas normativas internacionales. En sí, lo que hemos hecho hoy es un resumen de ciertos lineamientos y generar un procedimiento en sí, ¿no? Para tener como modelo e incluir en nuestras actividades. Partiendo entonces con la definición de lo que es un espacio confinado, la OCHA 29 CFR, o en el volumen 29 CFR 1910-146, define a los espacios confinados, o los trabajos en espacio confinado, como los trabajos que es suficientemente grande como para que un empleado pueda entrar el cuerpo completo y hacer una labor. Tiene una entrada o salida limitada o restringida y no está diseñado para ser ocupado de manera continua por el empleador, ¿no? Entonces, así lo define la OCHA 29, o en su volumen 29 CFR 1910.146. Y bueno, el decreto supremo, ya hablando en el Perú, dentro de normativas sectoriales, el decreto supremo 024-2016, que estamos hablando de minería, con su modificatoria, la 023, define al espacio confinado como aquel lugar de área reducida o espacio con abertura limitada, de entrada y salida, constituida por maquinarias, tanque, tolvas o labores subterráneas con condiciones de alto riesgo, como falta de oxígeno, presencia de gases tóxicas u otros similares que requieran PETAR. Entonces, si nosotros hacemos referencia a ambas normas, especifican un mismo lineamiento, ¿no? Que se basa en indicar que un espacio confinado es un recipiente, un trabajo que tiene restricción tanto para ingresar o para salir,
y que tiene posibles riesgos de atmósferas peligrosas, ¿no? O también disminución de oxígeno. Y lógicamente también incluye una previa autorización para poder realizar estos trabajos, ¿no? Como lo dice la norma de minería. La G050, seguridad durante la construcción, también dentro de su definición, los trabajos en espacio confinado se consideran a los tanques, cisternas, cámaras, recipientes, excavaciones profundas y en general a cualquier recinto cerrado que tiene entrada y salida limitada y que no ha sido construido para ser ocupado por tiempo prolongado por seres humanos, ¿no? Entonces, es similar, digamos, a los conceptos que hemos visto en las diapositivas anteriores. Y en este caso también precisa que puede presentar riesgos de consideración como atmósferas con falta de oxígeno, atmósferas con polvos, vapores o gases peligrosos que pueden ser tóxicos, pueden ser combustibles, inflamables o explosivos. Peligros mecánicos originados por partes móviles, porque muchas veces se realizan trabajos dentro de los espacios confinados, que incluyen partes móviles o partes mecánicas, descarga de fluidos o radioactividad, peligros eléctricos originados por cables energizados, ¿no? Básicamente es dentro de lo que especifica la norma técnica G050, seguridad durante la construcción, ¿no? Como definición de un espacio confinado y también precisa los posibles riesgos que podemos considerar. Algunas definiciones que hemos recabado, digamos, tanto de las normas nacionales como internacionales, de la atmósfera peligrosa, que es atmósfera deficiente o enriquecida de oxígeno o con presencia de contaminantes peligrosos. Pues, no solamente una atmósfera deficiente de oxígeno es peligrosa, también una atmósfera enriquecida o que sobrepase el valor mínimo de oxígeno también es considerada peligrosa, ¿no? Vamos a ir viendo más adelante por qué. Que puede existir o desarrollarse un espacio confinado y puede exponer a los empleados al riesgo de muerte, incapacitación, menoscabo de la capacidad de autorrescate, lesión o enfermedad aguda. Personal ingresante, que es en sí todas las personas que van a realizar una labor en un espacio confinado, es un personal que tiene que estar autorizado, tiene que estar capacitado, entrenado para realizar trabajos en espacio confinado y debe estar apto física y psicológicamente para realizar la tarea. Parte también de lo que se incluye, bueno, en algunas organizaciones dentro de los lineamientos para sus exámenes médicos. Algunas organizaciones incluyen el vigía, que es la persona autorizada, capacitada y entrenada que permanece fuera. Bueno, le hemos puesto vigía, pero en realidad es una persona que vamos a ver más adelante también en una norma, la OCHA lo especifica como ayudante. Es la persona que va a estar entrenada, capacitada para permanecer fuera del espacio confinado, ¿no? Es la persona que va a actuar ante alguna emergencia, ¿no? Va a estar siempre o va a estar permanente en contacto con el exterior y también en contacto con la persona que está dentro, ¿no?, del espacio confinado, y va a advertir cualquier condición inusual tanto al personal que está dentro del espacio confinado y al equipo de rescate, ¿no?, de suceder alguna emergencia. Algunas definiciones también tenemos el EPRA, que es el equipo personal, perdón, de respiración autónoma, que es utilizado para la protección de vías respiratorias durante el trabajo en atmósferas contaminadas o con deficiencia del nivel de oxígeno, simplemente ambientes peligrosos. Normalmente es un equipo que todos conocemos, lo utilizan también el personal bombero, pero amerita también en ciertas actividades de trabajo de espacio confinado el incluir este tipo de equipo, ¿no? Porque existe ya presencia de atmósferas peligrosas y va a ser necesario cierto equipo de protección respiratoria. El IDLH es en sus siglas en inglés, en castellano, es peligro inmediato para la vida o la salud. Se refiere a las atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o salud, ¿no? Algunas organizaciones lo incluyen en su sistema de gestión también esta definición y se refiere a cualquier condición que puede causar efectos adversos irreversibles para la salud, incluye valores de monitoreo de la atmósfera fuera de los límites indicados. No hay ciertos valores permisibles que también vamos a revisar más adelante y que precisamente se detectan con un monitoreo de gases y si sobrepasan estos valores,
son considerados una atmósfera peligrosa y bueno, estaremos hablando de una IDLH, ¿no? Que es peligro inmediato para la vida o a la salud. Lógicamente esto va incluido en los permisos de espacio confinado, este tipo de monitoreo, ¿no? Que dan la superioridad, digamos, a los límites máximos permisibles, generando, digamos, un IDLH. Algunos ejemplos de trabajos en espacio confinado, teniendo en cuenta las definiciones que hemos visto previamente, tanto de la normativa nacional como la internacional, podríamos indicar que un espacio confinado podría ser un trabajo en un molino, o de dentro de un molino cuando se realiza un mantenimiento de un molino, normalmente, por ejemplo, en minería o en empresas cementeras. Excavaciones, una excavación también considerada un espacio confinado, teniendo en cuenta que tiene accesos restringidos o salidas restringidas. Las tuberías también puede ser considerado un espacio confinado. Estamos hablando de tuberías que pueden ser de acero, o pueden ser HDP, etcétera, cualquier tipo de tubería que lógicamente va a involucrar que alguien va a realizar una determinada labor dentro de esta tubería, entonces sería considerada también un espacio confinado de acuerdo a las definiciones que hemos visto. Un manhole también es considerado un espacio confinado, es un recinto cerrado y lógicamente podría tener atmósferas peligrosas. Las calderas también podría tener algún residuo o alguna atmósfera peligrosa, al igual que las cisternas, ¿no? Como vimos en el ejemplo de ese accidente que ocurrió el año pasado, ¿no? En este caso fuera un grifo, pero similar, una cisterna, si vamos a, es un recinto cerrado y podría tener alguna presencia de atmósferas peligrosas. Por tanto, es considerado también un espacio confinado. Dentro de las situaciones peligrosas que podrían suceder o que podrían muchas veces generarse en los espacios confinados es precisamente en base a tres características. Eso lo especifica la OCHA, es cómo pueden suceder algunos eventos. Que precisamente pueden suceder por la gente que está trabajando dentro, o por qué no decir también gente que está trabajando alrededor del espacio confinado, ¿no? O podría tener alguna interacción y podría generar algún accidente. O también podría suceder algún accidente o algún evento en las operaciones de rescate durante alguna emergencia de un espacio confinado, si es que no se ha establecido correctamente un plan de respuesta a emergencia o no se tiene, digamos, un plan de respuesta a emergencia o los equipos suficientes, podría suceder algún evento, algún accidente o condiciones de más peligro debido a actividades que se realizan dentro de un espacio confinado, como el soldado, el corte con el meril, o el limpiado con solventes, o el uso de algún químico en ciertas actividades que se puedan realizar en un espacio confinado. Entonces, básicamente, en esas tres características es posible que suceda, digamos, alguna situación de emergencia o algún accidente o algún evento en un espacio confinado. Los peligros que se identifican en un espacio confinado normalmente son las atmósferas deficientes de oxígeno, menor a 19.5, o también, como ya habíamos dicho, atmósferas ricas en oxígeno mayor a 23.5%, atmósferas inflamables, atmósferas tóxicas, temperaturas extremas, peligro de entrampamiento, no solamente nos referimos a las atmósferas que están dentro de un espacio confinado como peligro, porque si bien son los peligros inmediatos que vamos a detectar en un espacio confinado, pero también podrían suceder algún entrampamiento dentro de las diferentes labores que se puedan ejecutar, ¿no? Pueden haber labores mecánicas. El ruido, por menos decir, dependiendo también del tipo de actividad que se esté realizando en un espacio confinado, también se pueden generar estos peligros físicos, superficies mojadas, resbalosas o objetos que caen, ¿no? Peligros mecánicos, ¿no? Como estas superficies mojadas, resbalosas dentro de un espacio confinado. También no deberíamos dejar de lado
ciertos peligros latentes de manera paralela que muchas veces se presentan en los espacios confinados. Nos enfocamos quizás en los controles de las atmósferas peligrosas, pero existen ciertos peligros paralelos, ¿no? Tanto al ingreso o a la salida de un espacio confinado y también dentro de las mismas superficies o el mismo terreno de un espacio confinado que podría generar también algún evento o también en este caso el ruido que podría generar alguna enfermedad profesional más adelante, ¿no? Cuando hablamos de atmósferas ricas en oxígeno, ya habíamos indicado el peligro, no solamente la deficiencia de oxígeno, sino también existe un límite de oxígeno y si pasa el 23.5% de oxígeno o ya estando dentro del 23.5% de oxígeno, podríamos considerar una atmósfera rica de oxígeno, para lo cual si es que tiene algún contacto con algún material inflamable o combustible, van a producir también ciertos eventos o ciertas quemaduras violentas que se puedan generar, ¿no? Teniendo en cuenta que hay ciertos productos o materiales combustibles que queman o se alteran, o tienen, al tener cierto contacto con un oxígeno enriquecido. Entonces, una de las recomendaciones es precisamente no incluir, digamos, cilindros de gases comprimidos dentro de un espacio confinado, al menos como recomendación, ¿no? Si tendría que incluirse, porque es parte de la actividad operativa, tendríamos que evaluar qué controles adicionales se tendría que generar. Dentro de los peligros también que hemos visto en los espacios confinados son las atmósferas inflamables, ¿no? Que particularmente se generan precisamente por algunas actividades que generan ignición, como herramientas eléctricas o algunas herramientas que generan chispas, ¿no? Como trabajo de soldadura, operaciones de corte, y lógicamente van a generar ciertos gases que podrían ser inflamables. Entonces, bueno, es otra también de los peligros que hemos detectado que pueden existir en los espacios confinados, ¿no? Las atmósferas inflamables. También puede existir atmósferas tóxicas por los mismos gases que se pueden generar o por ciertos productos químicos que están incluidos dentro de este espacio confinado o también por las mismas actividades, ¿no? Por eso básicamente vamos a ir viendo más adelante cuáles son los controles para poder determinar este tipo de atmósferas y cuáles son los controles que tendríamos que incluir para evitar algún tipo de consecuencias por contacto, digamos, con estos peligros. Temperaturas extremas al generarse algún frío externo por algún proceso de algún trabajo que involucre aumentar, digamos, las temperaturas o algunas humedades que también se puedan generar por los mismos procesos de ciertas actividades, ¿no? Van a depender de ciertas actividades de los espacios confinados y lógicamente tendríamos que evaluar cuáles serían los riesgos para tomar los controles en este caso, las temperaturas extremas que básicamente tendríamos que incluir como recomendación el tipo de equipo de protección personal a los trabajadores que van a realizar estas actividades, ¿no? Algún equipo de protección personal específico para estas labores con presencia de temperaturas extremas. Bien, ¿qué nos indica entonces la normativa peruana, hablando de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Nos indica que tendríamos que establecer un sistema de gestión como organización o como empleador para poder garantizar el ambiente de trabajo saludable. Y si nos enfocamos este sistema de gestión, para lo cual es inducido por la ley 29.183, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, a los trabajos con espacio confinado, tendríamos que establecer previamente cierto responsable para poder ejecutar los trabajos en espacio confinado. Y lógicamente estas responsabilidades se van a generar partiendo de la máxima autoridad, ¿no? De un gerente o de un directorio que es el que va a establecer las responsabilidades para los trabajos en espacio confinado, responsabilidades en el sentido de la persona que supervisa, de la persona que autoriza y también de los trabajadores entrenados y capacitados, ¿no? Van a existir ciertas responsabilidades incluso en
personal administrativo, que es el que filtra los currículos para el personal que ingresa como especialista para una determinada labor. Entonces, también es importante determinar ciertas responsabilidades, ¿no? Ciertas responsabilidades también para el personal mecánico o el personal del área mecánica, ¿no? Que es la que incluye los mantenimientos de programas preventivos y lógicamente puede existir algún evento por algún equipo que está o que no ha cumplido su mantenimiento preventivo. Entonces, el tema de la responsabilidad es muy amplio, ¿no? Entonces, lo que primero nos pide los sistemas de gestión es establecer responsabilidades, generar estándares de trabajo, en este caso un espacio confinado, procedimientos específicos para poder realizar los trabajos de espacio confinado, precisamente para poder incluir los estándares, es donde tenemos que tomar ciertas referencias normativas internacionales, ¿no? Porque ya le indiqué la normativa peruana, que es la G050, o alguna normativa sectorial, como la de construcción, o minería, o electricidad, no te dan ciertos lineamientos más específicos para realizar trabajos en el espacio confinado. Por tanto, tendríamos que tomar como referencia algunas normas como la 8, como la que hemos visto, ¿no? Al inicio del curso, para poder incluirlas en nuestros estándares. Y un procedimiento específico para realizar trabajos en el espacio confinado, que es muy importante para nuestro sistema de gestión, el procedimiento que te genera las pautas o el paso a paso de las actividades, ¿no? Como vimos en el ejemplo del accidente que existió el año pasado, definitivamente era obvio que no existía un procedimiento donde te especifica cuáles son los pasos a paso para realizar actividades en un espacio confinado, como por ejemplo el monitoreo de gases, que es el previo, o generar personal entrenado para poder realizar una actividad en espacio confinado, ¿no? Básicamente es el paso a paso. Establecer protocolo para interrumpir labores de peligro, este es algo que ya viene incluido en el Decreto Supremo 011 de construcción, 011-2019, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en labores de construcción. Es uno de los lineamientos que ha incluido en referente a poder interrumpir alguna labor que genere un peligro inminente, ¿no? Muchas veces evaluamos el riesgo en el hiper, una vez que se inicia la actividad, cambia las condiciones, para lo cual el empleador en este caso tiene que establecer protocolos para poder interrumpir las labores, y esta interrupción la puede realizar el mismo trabajador que está involucrado en esta actividad. Bueno, lo hemos tomado como referencia para, digamos, como modelo para que también sea incluido en los sistemas de gestión. Los permisos escritos para trabajo de alto riesgo, los PETAR, que definitivamente ya hemos visto que se trata de un trabajo de alto riesgo, un espacio confinado, por tanto va a requerir un permiso escrito para trabajo de alto riesgo, PETAR. Y bueno, también vamos a ir revisando más adelante, pero estos PETAR también van a ser firmados dependiendo también el perfil que te incluya tu sector, ¿no? Si es que no te lo incluye, tú tendrías que incluir dentro de tu sistema de gestión. Y dentro del sistema de gestión también incluir los recursos necesarios para generar actividades en un espacio confinado. Dentro de unos aspectos generales que te indica la 829, CFR 119-26, es que a todo empleado que se le requiera entrar a un espacio confinado, un espacio cerrado, tendrá que ser instruido en la naturaleza de los peligros envueltos, las precauciones necesarias que se deben tomar en el uso de equipo de protección personal y el equipo de emergencia requerido. El empleado tendrá que cumplir con toda reglamentación específica que le aplique al trabajar en áreas peligrosas o potencialmente peligrosas, ¿no? Algunas recomendaciones que también ya lo incluye la normativa peruana, ¿no? El estar instruido en la naturaleza de los peligros de un espacio confinado, y también establecer cuál es el equipo de protección personal necesario, así como el equipo de emergencia requerido ante alguna eventualidad en un espacio confinado, y también cumplir con la reglamentación específica, ¿no? Los procedimientos, los estándares que se han generado. Dentro de las responsabilidades que hemos dicho, también los sistemas de gestión que indica la normativa peruana, hemos tomado como referencia en este caso la 829 CFR
específico para trabajos en espacio confinado, incluye un supervisor de entrada, un supervisor que es el responsable de revisar o hacer seguimiento a estos trabajos de espacio confinado, y precisamente se le indica la denominación de supervisor de entrada porque es la persona que desde el ingreso del espacio confinado es el que autoriza, digamos, la entrada de las personas a las actividades del espacio confinado. Verifica que las condiciones de entrada sean seguras, se asegura que estén dentro del permiso, perdón, se asegura que antes de entrar el permiso, en este caso el PETAR, debe estar completo, debe estar lleno. Y si las condiciones de trabajo se vuelven inseguras, se debe de cancelar el permiso y ordenar la salida de todos los trabajadores en el espacio confinado. Y cuando se termine el trabajo, cancela el permiso y concluye la operación para poder entregar en sí el trabajo de manera concluida, de manera segura, ¿no? Es parte de las responsabilidades del el supervisor de entrada, que bueno, si la enfocamos a nuestras actividades cotidianas, estaremos hablando de un supervisor que ha sido previamente autorizado por la dirección, ¿no? O por el gerente, una persona idónea que es la que va a ser capaz de autorizar un permiso de ingreso, un PETAR, y también va a hacer el seguimiento a los trabajos de espacio confinado. Lo que indica el Decreto Supremo 005/2012 es que se tiene que entrenar al personal para las diferentes actividades y específicamente si hablamos de trabajo de alto riesgo, tendríamos que incluir personal competente para la tarea. Entonces, basados en la norma peruana, que es el Decreto Supremo 005/2012, tenemos que establecer ciertos mecanismos, en este caso, para incluir, en este caso, personal competente para realizar actividades de espacios confinados. Es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Normalmente, como buena práctica realizan las organizaciones, generar un distintivo a las personas que realizan trabajos de espacio confinado y, lógicamente, generar un registro y un listado de estas personas para tenerlas identificadas, que solamente estas personas entrenadas pueden realizar las labores en espacio confinado. Dentro de las responsabilidades, el ayudante ya, bueno, lo que especifica en la 829 CFR, pero ya hemos indicado el término ayudante, le denomina a la persona que va a apoyar, digamos, y que va a estar latente en la parte exterior del espacio confinado, ¿no? O pueden incluir hasta 2 personas, digamos, en un espacio confinado, dependiendo la magnitud, pero al ayudante se refiere específicamente a la persona que está en el exterior. Es el que conoce todos los peligros que existen en el espacio confinado, lógicamente está previamente entrenado y también conoce todas las señales de exposición. Se mantiene en contacto con el que entra en todo momento y se asegura que solo las personas autorizadas entren al espacio. Ordena el desalojo, en este caso, si nota señales de exposición en los entrantes, si no está algún prefecto o alguna señal de alguien que esté con algún problema de salud o que tenga algún indicio que hay alguna atmósfera peligrosa, y tiene que dejar, en este caso, el lugar de trabajo y ver una condición que no está permitida por el permiso de trabajo, ¿no? En este caso, va a desalojar también si es que detecta que hay una condición que no está indicada en el permiso de trabajo previo. Y el personal entrante que especifica la 829 CFR, que en sí es el operario o las personas que van a realizar específicamente los trabajos dentro del espacio confinado. Dentro de sus responsabilidades es que se tiene que asegurar que conozcan los peligros del área, tienen que conocer en sí todos los riesgos, la evaluación previa que se haya realizado, tiene que mantener en comunicación con el ayudante, o sea, con la persona que está afuera y con el supervisor, ¿no? De entrada. Tiene que tener el adiestramiento, tiene que estar capacitado y estar autorizado para poder entrar a la labor de un espacio confinado. Dentro del procedimiento que hemos indicado, que hemos resumido para realizar las labores de espacio confinado, y lógicamente este procedimiento tiene que estar incluido en el sistema de gestión
Parte previamente con una evaluación del área de trabajo, para lo cual algunos sectores han incluido ciertas herramientas de gestión, una evaluación previa de todas las actividades. Estas herramientas de gestión que todos conocemos, bueno, una es el ATS, que la incluye el sector construcción, o algunos sectores, digamos que también incluyen el ATS, el de minería incluye el IPER continuo, y el ATS para labores que no son rutinarias. Para labores rutinarias el IPER continuo, pero en sí cualquier herramienta de gestión que se haya establecido en el sistema de gestión es importante incluirla en el procedimiento, porque precisamente con esta herramienta de gestión es que se va a evaluar previamente todos los riesgos del área de trabajo al inicio de la labor. Entonces, dentro del procedimiento es generar una evaluación al inicio de toda labor, de toda actividad, y en este caso, un trabajo de espacio confinado tendría que realizarse previamente esta evaluación, que puede ser ya recalcando con alguna de las herramientas de gestión que se han incluido, como el IPER o el ATS, y posteriormente se realiza el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, que es el PETAR, que es validado para la fecha y horario de acuerdo a la tarea, y el personal entrenado también deberá rellenar obligatoriamente, si es que aplicara, los checklists o los preusos de algunas máquinas que se van a utilizar dentro de las actividades previas, entonces, que tendrían que estar incluidos como pasos de la tarea de un determinado procedimiento que hayamos generado, ¿no? En resumen, estas son las medidas preventivas para poder ingresar a espacios confinados, y son las que tendríamos que incluir en el procedimiento, lógicamente tomando en cuenta lo que ya hemos visto, una evaluación previa que tiene que estar dentro del procedimiento. Es la autorización de entrada al recinto, que en sí es el mismo PETAR, una medición y evaluación del atmósfera exterior, el aislamiento frente a riesgos diversos. Vamos a indicar que podrían haber algún contacto con alguna energía, se tiene que generar cierto aislamiento, o alguna labor paralela que se pueda incluir, también se tiene que generar cierto aislamiento. La ventilación, en este caso, si es que es aplicable, es un espacio confinado, luego del monitoreo se detecta que aplica ventilación, se tiene que generar una ventilación que puede ser localizada o general. La vigilancia externa continuada, que ya hemos indicado, es una persona que va a estar de manera externa permanente para tener contacto con el personal de afuera y el personal dentro. Capacitación y entrenamiento a los trabajadores y el uso adecuado de los equipos de protección personal, ¿no? Son uno de los 7 lineamientos básicos o mínimos que se deberían incluir para poder realizar las actividades en espacio confinado. Lógicamente, esta es una referencia, ¿no? Cualquier organización tiene su sistema de gestión propio y puede incluir lineamientos adicionales, ¿no? Pero si nosotros revisamos la normativa nacional y la normativa internacional, digamos así, podríamos resumir que estos son los lineamientos mínimos. Bueno, vamos a generar una pausa para poder interactuar sobre algunas inquietudes, algunas consultas que se tengan ya, ¿no?, dentro del curso, dentro del público. Bien, Enrique. Sí, no, muchas gracias. Bueno, informar al público que puede realizar sus preguntas mediante la opción de levantar la mano, o también pueden usar la opción del chat para realizar sus consultas. Y nos vamos a empezar con las preguntas del chat, ¿te parece? Ya, ¿no? ¿Me En apoyo? la sala de máquina también se considera espacio confinado. No, se entrecortó un poco. En una embarcación pesquera, la sala de máquina también se considera espacio confinado. Sala de máquinas. Bueno, en realidad tendríamos que evaluar, revisar qué tipo de instalación es, porque si estamos hablando de que es una instalación
digamos, rutinaria, donde puede permanecer una persona, donde no hay presencia de atmósferas peligrosas o no hay posibilidad de atmósferas peligrosas, donde los accesos no son restringidos o los accesos o salidas, y está precisamente construido para la habitación de un trabajador continuo, ¿no? Para que, si está construido para eso, entonces no sería considerado un espacio confinado, pero vuelvo a recalcar, la persona que ha hecho la consulta debe realizar una evaluación sobre los conceptos en sí que especifica la normativa referente a un espacio confinado, ¿no? Recordar que es un recinto cerrado, una zona donde haya posibilidad de presencia de atmósferas peligrosas o deficiencia de oxígeno, o que tenga los accesos o salidas limitadas, ¿no? Los ingresos o salidas limitadas, o que no ha sido en sí construido para la habitación de un trabajador de manera permanente o de manera continua, ¿no? Estamos hablando de una instalación que es un tipo oficina, entonces no estaríamos hablando de un espacio confinado, ¿no? Nos preguntan, ¿se puede tener balones de oxígeno y de acetileno cuando se realizará trabajo de oxicorte dentro de un espacio confinado? Bien, como recomendación no debería incluirse en ningún balón de oxígeno acetileno como recomendación, pero va a depender también del tipo de espacio confinado, porque si amerita a que un equipo tiene que ingresarse, entonces se tienen que tomar controles adicionales, pero no debería incluirse, o sea, deberíamos evaluar prioridades. Si evaluamos que dentro de las prioridades no hay otra forma de realizar esta labor y lógicamente es prioridad, tendríamos que incluir incluso en un procedimiento cuáles son las recomendaciones adicionales, cuáles son los lineamientos adicionales que podríamos contemplar para realizar esta labor, ¿no? Pero vuelvo a recalcar, no se debería incluir, ¿no? Como recomendación. Ronald nos dice, una consulta, ¿se consideraría un espacio confinado si solo se cumple que el lugar de trabajo tiene entradas y salidas limitadas y restringidas? Por ejemplo, si hablamos de una excavación, hay cierta normativa que, si bien es cierto es internacional, hablando de la OCHA, especifica que si tienes una excavación para lo cual lógicamente no ha sido construida para que permanezca una persona a realizar labores, que es momentánea, estaríamos hablando de un espacio confinado, ¿no? Porque tiene accesos que lógicamente no han sido construidos para que queden permanentes, ¿no? Si haces un acceso, una excavación, el provisional es un acceso restringido o un acceso salida restringida. Pero en sí, estos lineamientos que estoy comentando, es importante que se deben incluir, en tus procedimientos, tu sistema de gestión. Si tú lo implementas como norma, lógicamente todos los trabajadores van a asumir, digamos, este lineamiento. Si no está implementado, porque quizás tu sector no lo exige, bueno, podrías tú realizar ciertas labores, como indicas, pero sí podrías tener ciertos riesgos, ¿no? Que quizás, bueno, dependiendo de tu evaluación de riesgos en tu organización o en tu contexto de trabajo, quizás no aplicaría, ¿no? Pero vuelvo a recalcar, es importante que tomemos también como referencia las normas internacionales, y si hablamos, por ejemplo, de una excavación, así sea abierta, es considerada un espacio confinado, ¿no? Como recomendación. Bueno, José, digo, disculpa, Gino, vamos con la siguiente pregunta. Julio nos menciona, dentro de la coyuntura por el COVID, ¿qué controles adicionales debo de considerar para los trabajos en espacios confinados? Bien, bueno, en realidad es una buena pregunta, ¿no? La resolución ministerial 448 te establece en sí que generes un distanciamiento social dentro de tus actividades, y en sí también es recomendable que no deberían realizarse trabajos
en espacio confinado, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, pero muchas veces se presentan situaciones de emergencia donde tendrías que realizar, digamos, porque es una prioridad operativa, es parte, digamos, de tu programa y en sí tendrías que realizarlo. Y en este caso es recomendable, va a depender también de la evaluación de riesgos que realices dentro de tu espacio confinado, pero es recomendable identificar algunos implementos adicionales a los que ya has incluido, específico para el riesgo de espacio confinado, ¿no? Estamos hablando que si tienes un respirador que lógicamente lo has incluido simplemente para evitar riesgos de atmósferas peligrosas, tendrías que incluirle, por ejemplo, una careta facial, porque estarías incluyendo una persona que va a estar expuesto o va a estar en contacto cercano con otro trabajador, ¿no? Entonces, en realidad no hay nada específico que te indique la resolución ministerial 4, que es en sí la resolución que te especifica los lineamientos mínimos para la vigilancia, el control del COVID en el trabajo. No te lo especifica, ¿no? Va a depender de la evaluación que realices en tu organización, en tu área de trabajo. Una recomendación es incluir una careta, por ejemplo, una careta facial a un personal que esté realizando espacio confinado. Pero si retrocedemos un poco a lo que especifiqué al inicio, si se puede obviar o se puede reprogramar este espacio confinado, sería, digamos, una mejor recomendación, ¿no? Hablando dentro del contexto de pandemia. ¿Cuál es el instrumento que se encarga de evaluar la atmósfera que se encuentra dentro del espacio confinado? Bueno, eso lo vamos a revisar precisamente en la segunda parte. Hay diferentes instrumentos, uno de ellos es el explosímetro, el oxímetro, pero para no ahondar mucho ahora, lo vamos a revisar en la segunda parte. Esperemos que se encuentre todavía la persona. Ahí vamos a explicar un poco sobre estos instrumentos. En excavaciones mayores a 1.20 metros de profundidad se considera espacio confinado. Y también nos mencionas si nos podrías dar otras situaciones en donde se considere el trabajo en espacio confinado. Bien, la normativa en sí peruana, algunos sectores consideran las excavaciones dependiendo el distanciamiento, como indican, ¿no? O digamos, la altura, digamos, de la excavación. Algunos sectores no lo incluyen. En este caso, por ejemplo, minería incluye que a partir de metro 50 ya es considerado, digamos, un espacio confinado. Pero algunos otros sectores no lo incluyen. Sí, la OCHA a partir de metro 20 la considera como espacio confinado. Si bien es cierto, la OCHA lo divide, digamos, en tres tipos de espacio confinado cuando hablamos de terrenos abiertos. Uno de ellos es que si tiene metro 20, por ejemplo, no incluye ciertos documentos adicionales, ¿no? Como un PETAR, por ejemplo. Pero vuelvo a recalcar, eso lo podríamos tomar nosotros como referencia, ¿no? Y incluirlo en nuestro sistema de gestión. Si en tu sistema de gestión determinas que como modelo has tomado el de la OCHA, que a partir de metro 20 es considerado el espacio confinado porque es una zona o una excavación que tiene, digamos, acceso a salidas limitadas, tú lo consideras, lo incluyes en tu procedimiento y prácticamente lo estás normando, ¿no? La normativa peruana, las leyes peruanas no te lo van a vivir porque estás incluyendo algo adicional, ¿no? Pero en sí la normativa peruana no lo especifica. Listo, José. Continuamos con la segunda parte y en la segunda ronda de preguntas contestamos las demás preguntas que tenemos. Ya les Gino. Bueno, comentábamos entonces sobre las medidas preventivas para ingresar a los espacios confinados, que las resumíamos en estos 7 lineamientos, que lógicamente vienen resumidos de las normativas como la G050 y como la OCHA. Partiendo entonces del permiso de trabajo en los espacios confinados, que precisamente creo que habían unas personas que estaban haciendo algunas consultas,
La norma G050, de seguridad durante la construcción, especifica que antes de iniciar un trabajo en espacio confinado, se debe contar con la autorización respectiva. Dicha autorización tendrá una validez por turno de trabajo, ¿no? Estamos hablando de que el permiso tiene una validez, en este caso, por turno. Una copia de este permiso, de esta autorización en espacio confinado, debe permanecer en el área de trabajo y el original será entregado al área de seguridad. Bueno, al final, eso sí lo recalca también el Decreto Supremo 011, el Reglamento de Seguridad y Salud en el sector construcción. Si el trabajo se suspende por más de 2 horas, deberá evaluarse nuevamente la atmósfera del espacio confinado antes de reanudar la labor, ¿no? Lo que te indica la norma G050. No se emitirá un permiso de entrada a espacio confinado si no se ha confirmado la existencia de la atmósfera segura, ¿no? O sea, si no se ha realizado un previo monitoreo de gases, entonces este permiso no va a estar autorizado. Lógicamente este permiso, lo mínimo que debería incluir, o una persona que va a revisar, digamos, un permiso de espacio confinado, debe asegurarse que se encuentre con los medios de acceso, ¿no? Si hablamos de una excavación, como muchos están consultando, tienen que contar con las escaleras, o si hablamos de un manhole, lógicamente las escaleras, las plataformas. También se debe asegurar que se cuente con las medidas preventivas, como son la ventilación, el control continuo de la atmósfera en el interior, el equipo de protección personal, dependiendo, ¿no?, el tipo de labor, pueden ser máscaras respiratorias o puede ser el arnés, la cuerda de seguridad. Vamos a ir revisando de ahí más adelante, que son muy importantes para un trabajo confinado. El equipo de trabajo en sí, el material eléctrico, los sistemas de iluminación adecuados, bueno, dependiendo también de la actividad. La vigilancia de la operación del exterior, que lógicamente va a existir siempre una persona, como ya lo indiqué, desde el exterior que va a estar permanente, y eso también debe estar incluido dentro del permiso de espacio confinado. Y lógicamente los lineamientos o el procedimiento de trabajo seguro que debe estar en el lugar de trabajo. Entonces, estos son los mínimos requerimientos que debe asegurarse un supervisor para generar, digamos, la autorización. Adicional, bueno, dentro del procedimiento podemos indicar también que está incluido el monitoreo previo, que vamos a revisar algunos modelos de PETAR, ¿no? Este es uno de los PETAR que ya, bueno, también lo había mostrado en anteriores oportunidades, es el Decreto Supremo 024 de 2016 y el de minería, o es el de minería, con su modificatoria, que es el 023, el anexo 18, especifica un modelo de formato de PETAR, que en sí es para todo tipo de trabajo de alto riesgo, este formato, para lo cual este es un formato mínimo que podríamos tomar, digamos, como referencia. Cuando hablo de mínimo es que podríamos incluir, digamos, algunos lineamientos adicionales, que es lo que hacen normalmente las organizaciones mineras, ¿no? Lo toman como mínimo y le incluyen los lineamientos adicionales específicos, en este caso, para espacio confinado. Y lógicamente, si nos damos cuenta en la parte final, vemos dos firmas, que es el supervisor de trabajo y el jefe del área, en este caso donde se realiza el trabajo. Vuelvo a recalcar, este es un formato ya establecido por el sector y acá sí te detalla quiénes son las personas que van a firmar este permiso, pero hay ciertos sectores que no incluyen este formato. Por tanto, cada organización tiene que establecer cuál es la persona idónea que va a firmar, digamos, un permiso o que va a autorizar un permiso. Es propia de cada organización. Si es que no está en el sector minería, pues el sector minería sí te especifica, e incluso el perfil del supervisor que va a realizar la firma de este permiso. Esto es lo que más o menos se incluye dentro de un permiso de espacio confinado adicional, que es precisamente los valores mínimos o los parámetros mínimos de medida para el monitoreo de un espacio confinado, que básicamente el oxígeno, el monóxido de carbono o algunos elementos químicos que podríamos incluir, un límite de explosividad. Y lógicamente, si nos damos cuenta en este modelo, es un modelo referencial, acá se incluye la persona que realiza el monitoreo, o sea, adicional a las personas que van a autorizar el permiso, también va a firmar esta persona que realiza el monitoreo, por eso indicaba.
El modelo que da minería es un modelo mínimo, pero se le puede incluir más lineamientos, como el modelo que estamos viendo en pantalla. Y lógicamente estos monitoreos se van incluyendo en la parte final, donde cada cuadro incluye los diferentes monitoreos durante la jornada de trabajo. Entonces, eh, este es uno de los modelos, digamos, de un permiso de espacio confinado, de un PETAR, que va incluido adicional, digamos, al anexo 18, que vuelvo a recalcar, es un modelo, ¿no? Algo también adicional que se incluye como buena práctica en los sistemas de gestión es el control de ingreso y salida del espacio confinado. Recordemos que hay una persona que va a estar siempre o que va a estar permanente en la parte externa del espacio confinado, que en la OSHA lo llama como el ayudante, o puede ser vigía, como le llamamos nosotros en nuestra organización, pero esta persona precisamente es la encargada de mantener, digamos, el control de las personas que ingresan o salen a un espacio confinado. Normalmente este formato se incluye digamos, para trabajo de espacio confinado que involucren, digamos, mayor tamaño de labor, donde incluyen mayor ingreso o salida de personas. Entonces, este es uno de los modelos que se podría tomar, digamos, por alguna de las empresas en los sistemas de gestión, ¿no? En su sistema de gestión que se puede incluir. Este es adicional al permiso, ¿no? De espacio confinado. Bueno, vuelvo a recalcar, es un modelo, no es el que te lo indica alguna norma, pero si te das cuenta, es un complemento para el personal que está en la parte externa, ¿no? Para poder tener ese control. Es un formato, un registro de las personas que ingresan, incluso incluye la hora, ¿no? Pasamos ahora ya a lo que es la medición atmosférica. Como hemos visto dentro de los lineamientos, uno de los pasos de la medición atmosférica que se realiza previa y que se incluye también en el permiso para poder autorizarlo. Y precisamente se utilizan, o lo que se tiene que asegurar es que se incluya un instrumento adecuado, ¿no? Cuando hablamos de un instrumento adecuado, que tiene que estar mínimo calibrado y se tiene que asegurar que el personal logístico tenga ese control de esa calibración, o muchas organizaciones lo incluyen en el área de seguridad también, estas calibraciones, bueno, va a depender de cómo lo hayas generado dentro de tu control, que normalmente estos equipos se usan lo de lectura directa y permiten conocer in situ las características del ambiente. Se deben de hacer siempre del exterior o desde una zona segura, ¿no? Para realizar estos monitoreos. Algo que he querido mostrar es lo que te indica la G050 referente a cierto lineamiento para realizar el monitoreo. El oxígeno, que tiene que tener un porcentaje en el aire de 19-22%, contaminantes tóxicos debajo de los límites máximos permisibles de exposición, y te hace referencia a las normas o a las tablas internacionales, pero que ahora ya están incluidas en ciertas resoluciones ministeriales o ciertas normativas sectoriales. Los gases o vapores inflamables, en este caso hace referencia a 0%, el límite inferior de inflamabilidad, si es que se va a realizar un trabajo en caliente dentro de un espacio confinado. Polvos combustibles debajo del 10% del límite inferior de explosividad. Pero en sí, tomando en cuenta también el modelo del formato del PETAR que hemos visto anterior, estos son los parámetros básicos que se tienen que incluir: monóxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno y la explosividad. O sea, nosotros para poder adquirir un equipo tendremos que adquirir un equipo que cuente, digamos, con estos parámetros. Hay que tener en cuenta, como ya indiqué, si bien es cierto, la G050 hace referencia a cierta normativa internacional, pero bueno, recordar que la G050 es del año 2009 y posteriormente se han ido generando ciertas normativas referenciales. Bueno, una de ellas es el sector minería, en la cual en el anexo 15 incluye los límites de exposición ocupacional para agentes químicos, ¿no? Para lo cual incluye incluso ciertos parámetros de TBAA o el ESTL
lo especifica el TBWA para el tiempo de 8 horas y el STL para tiempo de 15 minutos. Entonces, es bueno o es importante que nosotros tomemos como referencia algunas normativas sectoriales si es que nuestro sector no lo ha incluido, ¿no? Pero también existe una normativa que aplica a todos los sectores que incluye también los límites máximos previsibles, ¿no? Como vemos acá, el anexo 15 de minería especifica cuáles son los parámetros que debemos tomar en cuenta. No este es un corte, lógicamente, ¿no? Porque son muchos los agentes químicos que están incluidos en este anexo 15. Esta es otra normativa que es en sí el Decreto Supremo 015, aprueba el reglamento sobre valores límites permisibles de agentes químicos en el ambiente de trabajo y bueno, también similar al de minería establece los agentes químicos con sus límites permisibles, ¿no? Como para que puedan tomar como referencia, digamos, en sus sistemas de gestión. La norma G050, seguridad durante la construcción, precisamente especifica que para poder realizar la evaluación de atmósfera se debe usar un oxímetro, medidor de gases y explosímetro según sea el caso. Algunos de estos equipos, por ejemplo, el explosímetro que vemos en pantalla, precisamente sirve para poder medir atmósferas inflamables o explosivas y básicamente dispone de un sensor para alertar visual y acústicamente cuando se alcanza el 10% y el 20-25% del límite inferior de inflamabilidad. También estos equipos vienen incorporados el medidor de oxígeno para verificar el nivel de oxígeno entre 19 y 22%. A falta de oxígeno, lógicamente se tiene que ya ventilar en sí. Cuando se realice este monitoreo, que vamos a realizar también más adelante, se tiene que tomar ciertas acciones, ¿no? Una de ellas es la ventilación, que ya hemos indicado, que es parte de los lineamientos. La medición de atmósferas tóxicas se utilizan detectores específicos de gas como las bombas manuales, ¿no? Esto es lo que te especifica, recordemos, la norma G050. Dentro también de los lineamientos que vimos para un procedimiento de espacio confinado es también aislar o bloquear si es que vamos a tener algún contacto con alguna energía que está involucrada, digamos, en el espacio confinado. Podría ser una energía eléctrica, una energía mecánica o puede ser algún fluido, para lo cual tenemos que asegurarnos entonces previamente que se realice el bloqueo etiquetado, que es lo que debemos ya tener incluidos en nuestros procedimientos, en nuestro sistema de gestión, ¿no? Es que básicamente consiste en aislar la energía para que el trabajador que esté dentro esté seguro de que nadie va a operarlo a activar, digamos, esta energía de manera involuntaria. Dentro de los lineamientos también es ventilar si es que nosotros verificamos dentro de los parámetros, pasan los límites permisibles o detectamos que existe presencia, digamos, de algún gas inflamable o en una atmósfera peligrosa, tenemos que realizar entonces la ventilación, que es uno de los controles que puede ser en dos maneras, el soplado y la extracción. El soplado, que es básicamente el ingreso de un flujo de aire fresco en el lugar de trabajo, el cual arrastra y diluye los contaminantes en la atmósfera interior, y la extracción, que se trata de eliminar los contaminantes del ambiente de trabajo a través de extractores de aire. Entonces, bueno, esto es parte también del lineamiento o de los controles, digamos, para poder realizar el trabajo de espacio confinado. Entonces, recordemos que cuando realicemos el paso del monitoreo vamos a detectar si es que la atmósfera está libre de posibles gases y también vamos a detectar si es que hay presencia de cierta atmósfera peligrosa. Entonces, para poder realizar la actividad, no podría realizarse la actividad si es que no se toman los controles previos, ¿no? Uno de ellos es, sí, el control para poder realizar las actividades, es generar la ventilación, ¿no? Que puede ser bajo estas dos modalidades, es el soplado o la extracción. Los equipos de ventilación sí, digamos, son innumerables y bueno, se tendrían que revisar con tu área mayormente del área de equipos. Cuando hablamos de la vigilancia externa, es parte también de los lineamientos. Habíamos hablado que se tiene que contar con un personal permanente.
La G050, seguridad durante la construcción, también te lo especifica que se tiene que contar con una persona permanente del exterior, debe estar esta persona instruida y mantener contacto continuo visual o por otro medio de comunicación con el trabajador que se encuentra dentro. Y también, lógicamente, en contacto con el exterior, ¿no? Debe actuar en caso de emergencia y avisar tan pronto advierta algo anormal. Y el personal del interior estará sujeto con arnés, cuerda de seguridad desde el exterior, donde se va a disponer de medios de sujeción, rescate adecuados, así como de los equipos de protección respiratoria. Bueno, básicamente, si hablamos de una persona que va a estar en la parte exterior, es una persona que va a estar permanente. También hemos dicho que se le puede incluir un formato para llevar el control de las personas que ingresan o salen, incluso los horarios. Pero esta persona básicamente tiene que estar entrenada, instruida previamente para poder realizar esta labor. Es la persona que va a conocer incluso los mecanismos de evacuación, incluso debería participar de los planes de emergencia o los planes de simulacro que podamos generar este tipo de trabajadores, porque lo que sucede muchas veces, al igual que en los trabajos en caliente, el vigía de juegos, lo incluyen a las personas que en resumen son las que tienen menos actividad o es un trabajador nuevo, y es en ese momento que determinamos que ese trabajador va, asista como vigía, y muchas veces no generamos ni el entrenamiento, ¿no? En este caso, en espacios confinados es similar, ¿no? Es lo que muchas veces nos llega a pasar. Es importante entonces, lo recalca la norma G050, que se tiene que generar un entrenamiento previo a este trabajador, porque la persona que va a una señalización para todo trabajo en un espacio confinado. Lógicamente hay cierta señalización que ya viene especificada en la NTP. Es importante que tiene que estar incluida en toda actividad, espacio confinado. Muchas veces algunas actividades que son ya identificadas con espacios confinados contienen gases en el interior, y si es que no está identificada, cualquier trabajador nuevo quizás puede, digamos, ingresar a este espacio confinado, teniendo en cuenta que tiene muchas veces se queda con algún acceso, como una escalera, y la persona puede pensar que no existen ciertos riesgos, ¿no? Y ha pasado muchas veces algunos eventos, algunos accidentes por desconocimiento. Entonces, es importante que se señalice cuáles son las zonas con espacio confinado o manhole o con posible presencia de atmósferas peligrosas. Cuando hablamos del equipo de protección personal, sí debemos tener en cuenta previamente la evaluación de riesgos que hayamos realizado dentro de esta actividad. Recordemos que uno de los primeros pasos del procedimiento que vimos es generar una evaluación de riesgos al inicio de la labor. Una de las herramientas que volvemos a recalcar es el IPER o el ATS. Entonces va a depender de esa evaluación de riesgos que hayamos generado al inicio de la labor, para poder determinar cuál es el equipo de protección personal que se va a tener que incluir en esta labor de espacio confinado, ¿no? Porque puede ser algún equipo específico para un trabajo en caliente, un trabajo eléctrico, etcétera, ¿no? Dentro de ese equipo de protección personal, bueno, como mínimo hemos incluido el casco de seguridad que debe encontrarse con el barril quejo, que va a realizar, digamos, siempre ingresos o salidas. Los guantes de seguridad que pueden ser resistentes a la corrosión, solventes, electricidad, cortes, abrasión, chispa. Bueno, vuelvo a recalcar, va a depender del tipo de actividad, del tipo de evaluación que hayamos hecho en la herramienta de gestión, que es el IPER o el ATS. Los zapatos de seguridad también, dependiendo la actividad que se va a realizar en el espacio confinado, puede tener suela antideslizante, caña alta, resistente a la electricidad, químicos, etcétera. Dependiendo de la actividad que hayamos evaluado en la evaluación de riesgos,
previa. El arnés de seguridad que adicional a que sirve, digamos, para evitar caídas en altura, también va a facilitar y precisamente también es importante que se cuente con una cuerda de seguridad hacia el exterior, algunos dispositivos de descenso y que en sí deberían ser resistentes a la corrosión. Entonces el arnés de seguridad es importante para una posible caída y también para poder rescatar a una persona que está dentro ante una posible emergencia, ¿no? El equipo de protección respiratoria también va a depender mucho del tipo de actividad del espacio confinado. Si es que estamos hablando de un espacio confinado que tiene posibilidad de presencia de gases, entonces vamos a tener que incluir incluso hasta equipo de respiración autónoma, ¿no? Pero va a depender mucho del tipo de actividad, ¿no? Pueden incluirse equipos de respiración simplemente con filtros al agente tóxico o también con respiración autónoma. Y algunos otros equipos que va a depender del riesgo que hayamos evaluado en la actividad, puede ser protección auditiva, si es que estamos hablando de una actividad que genere ruido, trabajo de soldadura, una actividad que genere ruido, protección facial, una careta, o protección también para trabajo de soldadura, etc. Pero estos otros equipos adicionales van a depender también, vuelvo a recalcar, de la evaluación de riesgos inicial que realicemos en el área de trabajo, ¿no? Que ya lo indiqué, unas de las herramientas de gestión que se utiliza constantemente es el hipercontinuo o el ATS, ¿no? O algunas otras herramientas que hayan incluido en su sistema de gestión. Parte de las recomendaciones en las condiciones del área, bueno, como recomendaciones es también contar con elementos de respuesta a emergencia. Es importante que nosotros incluyamos, digamos, en un plan de respuesta a emergencia cuáles son los protocolos de rescate que tendríamos que generar ante una eventualidad en un espacio confinado, y es lo que pasa muchas veces. O sea, sucede el accidente, pero muchas veces las consecuencias se agravan porque no tenemos protocolos de respuesta a emergencia, nuestro plan, ¿no? de emergencias en sí de la empresa. Entonces, es importante que nosotros incluyamos incluso algunos equipos para poder desde el exterior evacuar a una persona que se haya accidentado, ¿no? Uno de estos equipos pueden ser los trípodes que se ingresan desde el exterior, algunos tipos de grúas o líneas de rescate, algunas escaleras adicionales, como herramientas o como equipos para actuar ante una posible emergencia, ¿no? Estos son equipos adicionales que es recomendable que nosotros incluyamos en los espacios confinados. El ayudante no debe entrar al espacio confinado, es una recomendación, solo personal entrenado para realizar el rescate, ¿no? Esto sí lo especifica, digamos, claramente la OCHA, y bueno, también es bueno que lo incluyan en sus procedimientos, ¿no? Si es que llegara a suceder algún evento, precisamente muchas veces se agrava porque la persona no entrenada quiere generar la ayuda y es precisamente donde genera otra lesión más o una persona más para poder rescatar. Entonces es importante que solamente el personal entrenado se incluya digamos, en una posible evacuación ante una emergencia, ¿no? Pero lo que sí, vuelvo a recalcar, es importante que debamos incluir protocolos de respuesta a emergencia para trabajos en espacio confinado dentro de nuestros planes de evacuación, nuestros planes de contingencia, nuestros planes netamente de emergencia. Bueno, de manera resumida hemos querido incluir, digamos, una
una referencia sucesiva de cuáles podrían ser las acciones para realizar trabajos seguros en un espacio confinado. Dentro de estas acciones las dividimos en acciones preventivas, que lógicamente resume a lo que hemos conversado netamente en todos los lineamientos que se tienen que tomar en cuenta para un espacio confinado. Dentro de las acciones preventivas debemos tener un inventario y clasificación de espacios confinados, ¿no? Como ya indiqué, han sucedido muchos eventos porque precisamente no está inventariado y que tenemos ya espacios confinados permanentes o digamos rutinarios y muchos accidentes suceden porque hay trabajadores nuevos que ingresan y desconocen que es un espacio confinado porque no está inventariado, no está señalizado y es donde un trabajador con posibilidad de ingresar pueda generarse algún accidente por posibles atmósferas peligrosas, posible presencia de atmósferas peligrosas. Por tanto, es importante que dentro de las acciones preventivas debemos generar algún inventario y clasificación de espacios confinados. No solamente generar la relación de cuáles son los espacios confinados, sino también clasificarlos, ¿no? Según el riesgo, el tipo de espacio confinado. Debemos de incluir también como acciones preventivas, ya lo hemos dicho también, el sistema de gestión, los procedimientos para el trabajo seguro en el espacio confinado. Recordemos que los procedimientos son el paso a paso de la actividad y lógicamente van a incluir los parámetros mínimos que deben generarse en cada paso para poder realizar alguna actividad en un espacio, ¿no? Cuáles son la información general de esta labor, cuáles son las condiciones aceptables para poder ingresar y en sí también vamos a tener que incluir cuáles son las personas idóneas que tienen que realizar esta labor, cuál es el equipo de monitoreo, en sí cuáles todos los pasos que tienen que ser generados para una actividad de espacio confinado. Dentro de las acciones preventivas, algunos controles administrativos, netamente con la rotación de personal, la señalización, la delimitación, el control de accesos, el bloqueo. Es importante también tener una lista del personal que tiene esta autorización para realizar el bloqueo y etiquetado. También es uno de los procedimientos de control para poder realizar labores de intervención de energía. Entonces, también es un control administrativo que es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es la lista del personal autorizado para realizar trabajos de bloqueo? Entonces, también lo tendríamos como referencia para poder realizar las labores de espacio confinado. El análisis de peligros por actividad, lógicamente los hiper, los permisos de trabajo, es importante que tengamos todos los permisos de trabajo, los instructivos, las responsabilidades también de estos permisos, quiénes son los responsables para realizar para autorizar estos permisos, generar un inventario de todas las personas idóneas que van a autorizar los permisos, que normalmente algunos sectores no especifican el perfil, ¿no? Entonces, cada organización dentro de su dirección gerencial deben de establecer o designar cuál es la persona idónea para realizar o para autorizar, digamos, un permiso y para asesorar en la realización, digamos, de un permiso. Las medidas personales, la valoración médica, psicológica, pruebas complementarias, trabajadores no deben hacerlo solos, en sí, el trabajo en espacio confinado, o en caso de alguna evaluación médica no debería de hacerse también el seguimiento, debería estar o tomarse como referencia ciertos protocolos médicos para que puedan realizar actividades de alto riesgo, ¿no? Incluirse dentro de los protocolos médicos de vigilancia, cuáles son las personas que tienen alguna dificultad y no pueden realizar de repente algún trabajo de alto riesgo, en este caso un trabajo de espacio confinado, ¿no? Y también es importante que dentro de las acciones preventivas incluyamos el control de los contratistas, de los proveedores. Muchas veces nos abocamos a todo el personal directo de la empresa, del empleador principal,
y nos olvidamos o obviamos la comunicación a los contratistas, ¿no? Importante que si tenemos ya un inventario, por ejemplo, de cuáles son los espacios confinados que se cuentan en la organización, importante que se tiene que difundir a los contratistas o también todos los lineamientos que hayamos generado como procedimientos para los espacios confinados tienen que estar difundidos los contratistas. Los contratistas o los proveedores tienen que acoplarse a los lineamientos que hayas generado, digamos, en tu labor. Y básicamente, si hablamos de un espacio confinado, en este caso, el contratista tiene que acoplarse a los procedimientos que hayas incluido, ¿no? También es importante que el plan de evacuación o respuesta a emergencias deba ser incluido, debemos incluir también a los contratistas, ¿no? Tanto en su comunicación como en sí, en sus actividades propias, ¿no? Solicitarle al contratista cuál es su plan de evacuación de acuerdo a su actividad propia e incluirla en nuestro plan general de evacuación o en plan general de emergencias, ¿no? Respuesta a emergencias. Y dentro de las acciones de protección y control, una es la identificación y evaluación que se tiene que realizar de manera continua, como parte también de la mejora continua del sistema de gestión. Tiene que realizar la medición y control del ambiente interior, asegurarse que se cuente con estos equipos, que se cuente también con los sistemas de ventilación para poder actuar si es que tenemos presencia de gases o atmósferas peligrosas. El control de atmósferas, digamos, inmediatamente peligrosas para la vida y la salud y deficiencia de oxígeno. El equipo de protección personal que tendría que cumplir con ciertas normas que hayamos incluido, ciertos estándares que hayamos incluido dentro de nuestro sistema de gestión y la atención de emergencia, ¿no? Ante alguna evacuación por un posible evento. La vigilancia continua y el control, y lógicamente la formación o capacitación permanente con este personal, ¿no? Es importante que estos trabajadores tengan una capacitación permanente en los controles para realizar los trabajos de espacio confinado. Bien, hasta acá hemos, digamos, culminado el presente curso. Vamos a generar la pausa respectiva para poder realizar ciertas interacción con algunas inquietudes que se han establecido. Listo, Gino, procedemos con las preguntas. ¿Sí, Alex? Sí, procedemos con las preguntas, Gino. Hacemos recordar a los participantes que pueden realizar sus preguntas mediante el chat o mediante la opción levantar la mano para realizar sus preguntas en vivo. ¿Cuál es la diferencia entre espacio reducido y confinado? Bueno, en sí es parte de los conceptos de un espacio confinado, ¿no? O sea, un espacio confinado incluye muchos parámetros, ¿no? Dentro de estos parámetros, uno de ellos es que se cuente con un espacio reducido, ¿no? En sí es parte de los parámetros, digamos, para establecer como espacio confinado, ¿no? Recordemos que también puede haber presencia de gases, entonces también es considerado espacio confinado, o tiene accesos restringidos o salidas restringidas, entonces también es considerado espacio confinado. Entonces es parte de los parámetros para incluir un espacio confinado, ¿no? Porque el espacio reducido netamente es muy general esa palabra, ¿no? Podríamos hablar de un almacén que está en un espacio reducido, no estaremos hablando de un espacio confinado, pero es parte de los parámetros del espacio confinado. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Se podría considerar los formatos de PETAR de espacio confinado del sector minero para trabajos en el sector construcción? ¿Y quiénes firmarían? ¿Tendrían que ser titulados y colegiados? Sí, bien, recordar que el sector construcción, al menos el reglamento
y la GES 050 no te establece un formato específico para espacios confinados, entonces sí es posible tomar como referencia, digamos, el formato de minería. Y, ¿por qué no decirlo? Otros formatos que establecen las normas, tanto general como sectorial, son formatos mínimos a lo cual nosotros podríamos adoptar, pero también podríamos incluirle ciertos lineamientos que nosotros creamos convenientes, ¿no? Como el modelo que vimos en pantalla, ¿no? Donde se le incluyen, por ejemplo, las mediciones para realizar los monitoreos, en este caso de atmósferas peligrosas. Y en este caso, cuando hablamos de quién firma, bueno, va a depender de cómo lo vayamos a incluir en nuestro sistema de gestión. En el sector construcción, lo que te especifica es que tienes que tener una persona responsable de una labor. Entonces, lógicamente, esta persona previamente tiene que ser autorizada, es recomendable, por la dirección o la gerencia para poder autorizar estos permisos, para poder firmar estos permisos, ¿no? Es recomendable que se cuente con un registro o inventario de cuáles son las personas autorizadas para, digamos, para firmar estos permisos, que lógicamente para poder realizar este inventario tiene que realizar una evaluación previa, ¿no? Por la dirección, a quienes van a definir como personas responsables, que en sí son las personas idóneas para una labor, ¿no? Si va a realizar un trabajo en espacio confinado, lógicamente tienes que ver el perfil de una persona idónea que pueda hacer seguimiento incluso y pueda verificar los controles previos del espacio confinado, ¿no? No podrías incluir de repente a una persona que no tiene nada que ver con un trabajo de espacio confinado, de repente un trabajador que realiza labores de recursos humanos, no podrías incluirla como autorizador o autorizante para realizar la labor de un espacio confinado, ¿no? Entonces, más o menos ese es el alcance que te podría dar, ¿no? Tomar como referencia el perfil que hayas incluido en tu sistema de gestión. Si es que no es el sector minero, el sector minero sí lo define, ¿no? Cuáles son las personas que realizan las autorizaciones. ¿Qué tipo de respiradores de purificador de aire se pueden utilizar en un espacio confinado donde hay 20% de aire? Donde hay, perdón, ¿qué? Donde hay 20% de aire. Bien, recordemos que existe un parámetro, 20% de oxígeno, te entiendo, ¿no? Sí. Recordar que existe un parámetro de oxígeno, pero adicional, bueno, no tanto el respirador se usa por la cantidad de oxígeno, sino también sí el respirador se usa por la cantidad de atmósfera peligrosa que podría estar presente, digamos, en un espacio confinado. En este caso, depende de la actividad que vas a realizar, ¿no? Si, por ejemplo, vas a realizar un trabajo con presencia de humos no metálicos dentro de un espacio confinado, lógicamente tienes que utilizar un respirador con filtro, pero previamente se va a tener que realizar ese monitoreo, digamos, continuo dentro de la actividad dentro del turno de trabajo para verificar que no pase los límites permisibles y se pueda realizar la actividad, pero con un respirador, en este caso con filtros, de acuerdo al gas tóxico que haya o al vapor o al humo metálico que se haya generado. También se puede utilizar un respirador o un mecanismo con respiración autónoma, pero depende la actividad, ¿no? Si la atmósfera está fuera del nivel del rango, el trabajador podrá realizar labores utilizando el EPRA. Previamente, lo que se tiene que revisar es que si una atmósfera está fuera del nivel del rango, no se puede realizar labor hasta que no se haya tomado el control. Y en sí, ¿cuál es el control? Es realizar la ventilación. Si no se genera una ventilación y no se ha llegado, digamos, a los límites permisibles, entonces no se debería realizar esta actividad. Lógicamente, hasta que ya se llegue a contar con la ventilación o con los límites permisibles apropiados, que ya vienen especificados en las normativas que hemos dado como referencia, ¿no? Existen ya límites permisibles apropiados. Bueno, en este caso,
tendría que realizarse una previa ventilación y recordar que el equipo de protección personal es la última barrera, no se toma como prevención final, ¿no? No es, digamos, un sustento ingresar a un trabajo en un espacio confinado teniendo unos límites que ya superaron el límite permisible y tendríamos que incluir solamente un equipo de protección personal, ¿no? No se debería realizar. ¿Cada, cada qué tiempo se debe salir del espacio confinado para la hidratación en tanques de piso o otros que sean cerrados? Para la, perdón, inhalación, Para la hidratación. hidratación, entiendo, ¿no? Correcto, Gino, para la hidratación. Bueno, primero, previamente hay que tener en cuenta que para realizar las labores en espacios confinados se realiza el monitoreo, ¿no? Previo de gases o de la atmósfera. Entonces, si entendemos que hay una actividad que tiene presencia de algún gas que si bien es cierto, ha superado, digamos, el límite permisible de acuerdo al tiempo que puede ser, ha superado el EL o el TWE. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que tenemos que realizar un nuevo monitoreo para establecer que no se ha generado nuevamente la presencia de este gas. Entonces, depende del tipo de presencia de gas o del valor que hayas identificado en este gas para que esta persona pueda volver a entrar o tiene que salir y volver a entrar, ¿no? Va a depender del valor determinante que hayas identificado con el equipo de monitoreo, ¿no? Por eso indico que previamente tienen que tener en cuenta que se tiene que realizar el monitoreo y posteriormente se evalúa si esta persona tiene que ir o tiene que cada cierto tiempo, o quizás no es necesario que salga a realizarse, ¿no? Cierta salida, ¿no? Estamos hablando de repente de una excavación y es considerado espacio confinado, no es necesario que esté saliendo cada cierto tiempo, ¿no? O sea, si me dejo entender, se realiza previamente o se va a tener en cuenta de acuerdo al monitoreo previo que se haya realizado, ¿no? De presencia de atmósfera peligrosa. ¿Qué medidas de control y seguimiento se pueden aplicar en desencofrado de cunetas en el sector construcción? Bien, entiendo que se va a realizar un desencofrado de alguna cuneta, pero entiendo que dentro de un espacio confinado, es lo que más o menos entiendo, ¿no? Y lógicamente, si vas a realizar un desencofrado dentro de un espacio confinado, entiendo que ha habido un trabajo previo de concreto. Entonces, bueno, previamente hay que revisar la humedad también y lógicamente el monitoreo, si es que no hay otro tipo de presencia de gases, entonces simplemente esta persona, en lo posible, establecer que no exista mucha gente para poder realizar este desencofrado, porque estamos hablando de un espacio confinado, es un espacio reducido, un espacio que va a tener accesos limitados ante una emergencia, ante una salida. Disminuir la cantidad de gente es lo primordial y lógicamente va a tener el respirador para contra, contra cemento. Y sí, el arnés que tiene que generarse a los trabajadores que ingresan a realizar el encofrado, que no deberían ser mucho, ¿no? Con una cuerda de seguridad hacia el exterior para poder retirarlo ante alguna posible emergencia, una posible evacuación, ¿no? Billy nos pregunta, ¿cada cuánto tiempo se debe de realizar el monitoreo del aire en el espacio confinado cuando solamente
Solamente con una entra y... disculpe, Billy, no, tu pregunta no la comprendo muy bien. Disculpe un segundo, Gino. Ahora te menciono la pregunta de Billy. Bueno, Billy, un favor, te pedimos que ordenes mejor tu pregunta para poder responderla. Vamos con la pregunta de Francisco Sánchez. En el caso del sector construcción, ¿con qué medios se hacen las observaciones que el ejecutor de obra deba realizar las actividades? ¿Qué hacer si hace caso omiso? A ver, un poco no te copié bien, pero te entiendo que si está hablando de una situación donde un supervisor no hace caso omiso, entiendo, a los controles de un espacio confinado, así es, Sí, confírmame. sí, sí. Bueno, en realidad cualquier, digamos, incumplimiento a los procedimientos o a los estándares, y es más aún si es un supervisor que es el que tiene que liderar la labor, cualquier incumplimiento a cualquier sistema de gestión o cualquier lineamiento legal es fiscalizado por la SUNAFIL, por ejemplo. También depende del sector donde está realizando la labor. Y precisamente en este caso es recomendable que si el supervisor hace caso omiso hay que hablar previamente con su superior. Si es que existiera, digamos, en sí el mismo caso omiso por parte del superior, el supervisor puede ser un gerente, un superintendente, etcétera, podríamos quizás llamar, digamos, a esta entidad fiscalizadora para que realice una inspección previa de qué es lo que está pasando, digamos, en esa organización, ¿no? Es preferible tomar acción previo antes de que suceda algún accidente que podríamos lamentar posteriormente, ¿no? Bueno, Gini, vamos con la última pregunta. Ahora sí, Billy ya escribió en su pregunta. ¿Cada cuánto tiempo se debe realizar el monitoreo del aire en el espacio confinado? ¿Cuándo solamente cuenta con una entrada y salida a la vez? Y el oxígeno, ¿qué nivel de oxígeno adecuado debe de contar? Bien, el nivel de oxígeno, partiendo de lo último, es de 19 a 22% o 19,5, 22,5. Muchas veces depende la geografía de la zona, pero está entre esos parámetros en lo que tiene que tener, digamos, el oxígeno. Y cuando hablamos del tiempo, es similar, ¿no?, a la pregunta que hizo la persona anterior. Te pongo como referencia que tomes en cuenta los parámetros que se toma, que se identifican, digamos, en el monitoreo previo de gases, ¿no? Si tú en tu evaluación o en tu monitoreo has determinado o has identificado alguna presencia de algún gas o algún químico peligroso, y digamos, este químico ha superado alguno de los límites, como es el TBAA o el STL. Te lo indico así porque el TBAA es precisamente el parámetro para una jornada de 8 horas, pero el STL es para un parámetro de 15 minutos. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, que he superado el STL, que es el parámetro de 15 minutos, entonces tendrías que volver a realizar. Si bien es cierto, has identificado que has superado, realizas el control que hace la ventilación, pero tienes que realizar en este caso una nueva evaluación, monitoreo, por ejemplo, si es que has superado el SCTL a unos 15 minutos nuevamente, ¿no? Pero si es que no has identificado esta presencia de gases, no es necesario que realices un nuevo monitoreo, ¿no? Porque de repente la atmósfera está libre, está limpia y cuenta con el oxígeno necesario, ¿no? No existe alguna evidencia que haya presencia, digamos, de algún químico, algún gas inflamable o algún vapor o alguna atmósfera peligrosa en sí, ¿no? Bueno, Gino, esa fue la última pregunta. Pasemos con el cierre, por favor. Bien, bueno, a ver.
Agradecerle a los participantes. Espero haber contribuido, digamos, con algunos lineamientos básicos que, como ya le indiqué, es importante que se tomen en cuenta estos lineamientos para poder incluirlos en los sistemas de gestión, ¿no? Vuelvo a recalcar, va a depender del sistema de gestión que tan solvente lo tengas para poder mantener los ambientes de trabajo saludables, ¿no? Esperemos que continúen con las capacitaciones. El día de mañana vamos a dar parte de los trabajos de Alto Riesgo también, en este caso trabajo de ISAGE, y la próxima semana ya culminamos con este bloque de capacitaciones de trabajo